Ahí está. Bien. Entonces, primero vamos a hablar de los conceptos previos de lo que es un instrumento periodontal. Se define como instrumento periodontal a todos los instrumentos que en la mano del operador, o sea, en su mano, actuando sobre el diente o sobre un tejido gingival, contribuyen a eliminar el cálculo, la placa bacteriana, alisar las superficies radiculares, hacer curetaje gingival o retirar los tejidos enfermos, disminuyendo así o eliminando la enfermedad periodontal. Para esto tenemos una clasificación de los instrumentos y la vamos a nombrar según su función. Según su función vamos a tener las sondas periodontales, exploradores, instrumento para el raspado, alisado radicular y cureteado, instrumento de limpieza y pulido e instrumentos quirúrgicos. Las sondas periodontales son aquellas que nos sirven para localizar, medir y marcar las bolsas, estableciendo así la trayectoria de la superficie dentaria individual, o sea, diente por diente, chicos. Es lo que ustedes hacen en la clínica. Los exploradores se usan para localizar el depósito de cálculo y caries. Los instrumentos para el raspado, alisado, radicular y peteado son utilizados para eliminar la placa, el cálculo, el cemento alterado en la superficie radicular subgingival, así como para desbridar el revestimiento del tejido blando de la bolsa. Los instrumentales de limpieza y pulidos son los que utilizamos como para hacer la limpieza, como ser los cepillos, hilo dental y copas de caucho. Dentro de los instrumentos quirúrgicos son los que utilizamos para incisiones, excisiones y diéresis de tejido. De eso no vamos a hablar hoy, tanto como de instrumental de pulido, porque son instrumentos que ustedes utilizan para la profilaxis. Seguimos. Las características generales de un instrumento periodontal se clasifican en tres partes. Tienen una parte activa, cuello y mango. Dentro de la parte activa es una zona del instrumento que actúa sobre la pieza dentaria. Esta parte activa es la que realiza el trabajo para la cual fue diseñada. El cuello es el nexo entre la parte activa y el mango. Y es la parte del instrumento que por su tamaño y longitud y angulación sirven para adaptarse, para la adaptación de las hojas a la superficie en la que actúan. Y el mango son de diferentes diámetros. Se presentan irregulares o facetados y sirve para la presión durante la activación. Pueden ser mangos finos y gruesos. Los mangos finos siempre van a ser macizos y corresponden a las medidas estándares en las marcas. Y los mangos gruesos generalmente son huecos, por lo que son más ligeros y fáciles de manipular. Seguimos. Dentro de las sondas periodontales, tenemos que son instrumentos cuya parte activa tiene la forma de una barra calibrada en milímetros y de forma piramidal. Su extremo es romo y redondeado y en algunas presentan un extremo esférica, como ser la sonda de la Organización Mundial de la Salud. Otras van a ser curvas y se utilizan para lesiones de bifurcación como la sonda Nevers. Dentro de la clasificación de las sondas tenemos la primera que van a observar es la sonda de Williams. Estas solamente las voy a nombrar porque nos especificamos solamente en dos. En la sonda de la Universidad de Carolina del Norte y la sonda tipo Marquis, que serían las dos últimas que van a ver. Estas dos últimas tenemos que son la sonda tipo Marquis, son con códigos de colores calibradas. Cada 3 milímetros es la que está calibrada. Y no sé si tengo puntero, pero estas van calibradas cada 3 milímetros. Y dentro de las sondas de la Universidad Nacional de Carolina, es la que va milimetrada en 15 milímetros a lo largo de la marca, de cada calibre. Suelen tener esta o esta.
básicamente ustedes, son con las que se manejan. Esta suele ir de 5, 10 y 15, para no mezclarle mucho con las sondas. Después, obviamente, existen la otra, tipo Williams, Michigan, la Organización Mundial de la Salud que está acá, y la Nevers, que es la que presenta anguladas que sirven para determinar el nivel de Furca. Y de puntita Roma o esférica que le contaba que presenta la sonda de la OMS. Continuamos. Dentro de los instrumentos para el raspado y cureteado, tenemos los raspadores en forma de OMS, las limas, los raspadores en cincel, los raspadores en forma de azadón, las curetas universales y las curetas específicas tipos Gray. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿O estoy yendo muy rápido? Está bien, doctora. Ah, bien. Bueno, dentro de las curetas de Gray están diseñadas para las regiones y las zonas específicas. Estas curetas, como hablamos recién de instrumento, tienen su parte activa, su mango y su cuello. Dentro de la parte activa, la forma que va a tener siempre es de cuchara, con un ángulo en cada cara superior. Con el cuello siempre va a ser de 70 grados. En cambio, las universales son de 90, pero no le quiero mezclar porque no vamos a hablar de universales. Vamos a hablar de la que ustedes usan. Posee un solo borde cortante. ¿Se escucha un eco? ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Bueno. Seguimos. Posee un borde cortante. Se observa que se encuentran curvadas en dos planos, hacia arriba y hacia un lado, para su movimiento de tracción. Pueden ser de dos tamaños, tradicional y reducido. La Minify es 50% más corta, permitiendo mayor adaptación a la bolsa periodontal, sobre todo en las bolsas profundas, y un mango fijo de doble extremo. El cuello tenemos de dos tipos, rígidas y flexibles. Las rígidas son las más resistentes, utilizadas principalmente para eliminar el cálculo más fuertemente adherido, y las flexibles son las que están utilizadas para terapia de mantenimiento, ya que transmiten mayor sensibilidad táctil de uso limitado por su fragilidad. Dentro de, pueden ser largas, que son las tradicionales, de un extendido de Afterfight de 3 milímetros más larga que la tradicional, permitiendo así instrumentar las bolsas hasta 5 milímetros en zonas posteriores. Esos serían en las mediciones que van aumentando para mantener una mayor longitud de la parte activa del instrumento. Acá más o menos le especifico el cuadrito, no tengo, acá tengo. Acá tenemos, la primera que van a ver imagen es las curetas de Gray estándares, después vienen la Afterfight y la Minify. Siempre, como van a ver, la parte activa es la que va aumentando. Bueno, con respecto a las curetas específicas, vamos a hablar según su área. Estas curetas fueron diseñadas para realizar el raspado subgingival y el alisado radicular. Tenemos la tipo 1, tipo 1, 2, 3 y 4 para dientes anteriores, pero ustedes no utilizan. Ustedes van a utilizar la tipo 5, 6, que es dientes anteriores y premolares, 7, 8, que es para dientes posteriores en cara libres, 11, 13, que es para dientes posteriores mesiales, 14 y 13, que es para dientes posteriores distales. Esta es una imagen de la parte activa de las curetas. Como van a observar, hay diferencia en angulación y en disposición entre una cureta universal y una cureta de Gray. Las curetas de Gray tienen una angulación de 70 grados, presenta una punta
un filo, una superficie lateral, parte posterior y una superficie superior, que es la que presenta el filo. Seguimos. Ay, Dentro de ultrasonido tenemos o los cavitadores, que es lo que suelen utilizar, que están indicadas para manchas dentales, tártaro supra o subgingival, una fase de mantenimiento, y la desventaja que presenta es que puede provocar rugosidades en una superficie radicular e impulsión microbiana. Bueno, hasta ahí está todo lo que es instrumento. Ahora vamos a hablar los principios generales de la instrumentación. Esto rige según la instrumentación eficaz. Esto se realiza para tener un mayor control y manejo y manipulación en el momento de que ustedes vayan a realizar la práctica. Tenemos que tener en cuenta la accesibilidad, que es la ubicación del paciente operador. Facilita la aprehensión de los instrumentos y la máxima accesibilidad a la zona de la operación. Tienen que tener buena visibilidad, iluminación y separación. Siempre que sea posible, visión directa con luz directa. Y una correcta separación por medio de espejos, los dedos o combinados. Estado del instrumental, que siempre esté limpio, estéril y afilado. Conservación de un campo limpio, evitar la obstrucción de saliva, sangre o desechos. Estabilización del instrumento fundamentalmente para evitar lesiones de tejido del paciente y operador por medio de la toma correcta de instrumentos y el apoyo de los dedos. La toma de un instrumento va a ser en forma de lapicera estándar o toma palmar, lapicera modificada que no le dije. Apoyo digital es fundamental. Intrabucal va a ser convencional a través del arco, en el arco contrario o dedo sobre dedo. Y el apoyo extrabucal, palma hacia arriba o palma hacia abajo. Los puntos de apoyo intrabucales, convencional o a través del arco, eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta para no lesionar al paciente, no lesionar el paladar, la cara, los labios o la lengua inclusive. Y lo extrabucal es palma hacia arriba, palma hacia abajo, lo mismo, tanto como para arco contrario o dedo sobre dedo, que son los puntos de apoyo que tienen que tener a la hora de realizar el curetaje. Los principios de uso de las curetas van a ser determinar el borde cortante correcto de la superficie de la parte activa, asegurar que el vástago inferior sea paralelo a la superficie del instrumental, apoyo digital intrabucal en conjunto, usar puntos de apoyo extrabucales, uso del tercio inferior del borde cortante para eliminar el cálculo, movimiento de muñeca y antebrazo, conservar la hoja adaptada en las aristas y concavidades y regular la presión lateral. Dentro de los principios de afilado, que es algo fundamental, después de cada raspaje, alisado o uso, ustedes tienen que realizar el afilado de sus curetas. Para eso utilizo una piedra. Esta piedra tiene que estar esterilizada. Establecer el ángulo apropiado entre la piedra y el instrumento, como verán ahí en las imágenes, indica la dirección de cómo deben realizar la correcta ubicación. Primero determinar el filo, como dijimos, de la cureta y en la posición en la que van a utilizar el afilado. Siempre tienen que encontrar el filo. Si ustedes no están seguros, se utilizan con la luz, se iluminan y buscando. Ustedes vean que presenta la concavidad y está inclinada, ustedes se le van a dar patente, esa es la dirección de su filo. Entonces una vez que ustedes lo tienen, como lo observan en la imagen que está del lado izquierdo, de forma palmar, sostienen el instrumento y apoyan su piedra siempre primero en hora 12, luego lo van inclinando, como está
al lado, ay, ¿por qué me corre y no me pasa? Ahí está. Ay, perdón. Como está acá abajo en la parte inferior, en hora 12 siempre su piedra, no va a variar la primera posición. Y ese instrumento que esté apoyado. La teoría con respecto al afilado va variando, pero ustedes primero tienen que tener en cuenta en qué encontrar la cara hacia dónde está el filo de su cureta, lo primero. Y una vez que tengan, ahí recién realizar el raspado, el afilado. Mantener en forma firme y estable, evitar hacer una prensión excesiva, evitar la formación de rebabas, lubricar la piedra y afilar los primeros signos y afilar a los primeros signos de la pérdida del filo. Generalmente se recomienda que el afilado de las curetas sean después de cada uso, porque después lesionan o terminan lacerando todo el tejido gingival. Básicamente eso es todo, chicos, lo que sería instrumento. Ahora la doctora Nazarena va a seguir, ahí está la bibliografía, que guíense de la bibliografía siempre, no tan solamente de los teóricos, que va a ser su sustento. Y ahora la doctora Nazarena va a dar lo que sería todo lo que es raspaje y alisado. Bien. Ahí voy a colocar el power. No escucho, perdón, ¿cómo? NASA, ¿estás? ¿O Mari? Sí, María. dame un segundo que coloco el power. Ah, bueno. Para que yo saque el mío, dale. Recording stopped. Ahí está. El power, yo ya le paso a la doctora Benítez y eso supongo que se encarga de subirle al aula virtual. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, hasta que la doctora se conecte, sí, no hay ningún problema. Decime. ¿Con qué se lubricaría la piedra de afilado? Recording in progress. A ver. Y mira, generalmente la lubricación tiene que ser con Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? soluciones. Puede ser cualquier Yo solución les voy a hablar salina. básicamente de lo que es la técnica de raspaje y alisado, que es la tarea que realizan cotidianamente dentro de las clínicas de la facultad en los pacientes que tienen tanto tratamientos gingivales para llevar a cabo como tratamientos periodontales. Bien, el objetivo, espérenme que me estoy acomodando después de mucho tiempo de no dar clases. El objetivo es que ustedes conozcan la técnica, ¿no? En forma minuciosa para poder desenvolverse del mejor modo con ella en las clínicas de la facultad. Vamos a recordar dónde se encuentra el raspaje alisado dentro de qué parte de nuestro tratamiento periodontal. Recuerden que el raspaje alisado, además de ser la unidad temática número 14 de nuestro programa, está incluido dentro de lo que es la terapia básica o también fase 1 no quirúrgica o etiotrópica del tratamiento periodontal. Las fases del tratamiento periodontal son la fase 1, terapia básica, también denominada así, fase 2, fase quirúrgica, fase 3 o fase rehabilitadora, y la fase 4 es la fase de mantenimiento. Sí o sí, cuando los pacientes llegan a la clínica, cuando ustedes los traen como pacientes periodontales, sí o sí el paciente va a pasar por una fase 1 o de terapia básica y puede que, si todo va bien, el paciente respeta los criterios de higiene y nuestro tratamiento fue efectivo, nosotros a los 45 días le hagamos un control al paciente y ese paciente pueda ser dado de alta e incluido en una fase 4 o de mantenimiento que va a tener controles que según el diagnóstico que le hayamos dado, será cada 3 meses, cada 6 meses, cada 2 meses, dependiendo, ¿no?, de las enfermedades sistémicas que el paciente tenga, si el paciente es fumador, si el paciente no es muy
no es tan responsable la técnica de higiene. De todo esto nosotros vamos a elaborar un pronóstico, que es lo que solemos hablarles a veces, porque nosotros vamos a evaluar todos estos aspectos del paciente y de acuerdo a eso vamos a decir, nosotros lo vamos a ver dentro de un mes, lo vamos a ver dentro de 3 meses o lo vamos a ver dentro de 6 meses. Todo de acuerdo a cómo vayamos evolucionando y las muestras que vaya dando a nuestro paciente de que se apegó al tratamiento y a su higiene oral principalmente. Y la fase 2 y la fase 3 ya no se instauran todos los pacientes que vienen a la clínica, sino, por ejemplo, vamos a tener una fase de rehabilitadora, fase 3, en el caso de que tengamos piezas dentarias ausentes. Entonces, en ese caso nosotros vamos a pensar cómo vamos a reponer esas piezas dentarias faltantes. O sin ir más lejos, cuando tenemos que hacerle restauraciones al paciente, coronas, pernos coronas, cuando tenemos que hacerle postes. Y la fase quirúrgica, que tiene que ver con no solo con exooncias, que es lo que solemos pensar cuando pensamos en fase quirúrgica, sino también en tratamientos quirúrgicos relacionados a los tejidos periodontales. La terapia básica, recordando terminologías que ya fueron incluidas antes en sus temarios, la terapia básica está compuesta por una motivación e información al paciente, paso que a mí me parece uno de los más importantes dentro de lo que es su tratamiento periodontal. Porque cuando ustedes incluyen al paciente dentro de un tratamiento, tienen que tratar de explicarle cómo llegó a esta instancia y qué puede hacer él a partir de ahora para cambiar su situación, revertirla o simplemente mejorarla. Lo más importante es siempre recalcarle al paciente que de ahora en más nosotros vamos a instaurar un tratamiento y que ese tratamiento no va a ser exitoso si él no hace la tarea que nosotros le pedimos en cuanto a su higiene oral. Que esta higiene oral incluye no solo adaptar la técnica de cepillado, sino también utilizar elementos interdentarios, que eso es algo bastante difícil de incluir dentro de la higiene del paciente, porque los pacientes en general creen que no deben usar hilo dental ni ningún elemento interdentario. Entonces, es acá este punto para mí es el más importante para que nosotros realmente podamos llegar al objetivo, a los 45 días de nuestra última sesión de raspaje alisado, de poder darle el alta. Porque lo que suele suceder es que dicen a los 45 días cuando vuelve el paciente: doctora, mi paciente volvió al control, pero lo que pasa es que tiene vuelta a cálculo o tiene muchísima placa. Entonces, ¿dónde falló nuestro tratamiento? En la motivación. Es muy importante motivar y remotivar, y la motivación no es algo que se hace solamente la primer clase que viene el paciente, sino constantemente. Y yo sé que por ahí ustedes tienen muchos aspectos que cuidar en esta vida paciente-alumno, en donde les cuesta por ahí mandarles un mensajito, pero recuerden que hoy tienen la tecnología de su lado y que pueden mandarle videitos para mantenerlos motivados, pueden hacerle preguntas: ¿cómo vas? ¿Cómo fue? Pueden darles placas, pastillas revelantes. Vieron que yo suelo decir en la clínica, por ejemplo, que no me interesa que le hagan el índice de placa cuando llega el paciente, pero ¿por qué? No creo que sean innecesarias las pastillas revelantes, no me malentiendan cuando digo eso, sino que me parecen muy importantes las pastillas revelantes como método para que el paciente en su casa, cuando ya recibió nuestras instrucciones de higiene, pueda autocontrolarse cómo va yendo con su cepillado. Es decir, ustedes ese primer día viene el paciente, le explican todo lo que va a hacer de ahora en más. Y tienen que entender que este nuevo aprendizaje implica desaprender lo que sabe de la higiene hasta ahora para aprender lo que nosotros les estamos pidiendo con las adaptaciones necesarias, porque seguramente hay lugares donde ya perdió inserción, que va a tener que aplicar elementos interdentarios, quizás cepillitos interdentarios más gruesos, más finitos, de acuerdo al lugar. Entonces, él tiene que adaptarse a todo este nuevo aprendizaje y nosotros vamos a tener que tener la paciencia necesaria y sobre todo el seguimiento necesario de todo este nuevo aprendizaje del paciente.
Por eso por ahí es importante mandarle el mensajito, preguntarle cómo le fue, si pudo usar ese elemento interdentario que le di, si no le gustó, y si probó hacerse una prueba con las pastillas revelantes en su casa para ver dónde está teniendo deficiencias en el cepillado. Y si les puede mandar una foto, mejor. Entonces, nosotros dentro de esta terapia básica, lo más importante, vuelvo a recalcar, por eso me detuve acá, es la motivación y la información a este paciente. ¿Por qué está acá en este punto? ¿Cómo está? ¿Y cómo podemos hacer para revertir esto? Hacemos la instrucción del control de placa y ahí pasamos al raspaje alisado radicular. En esta misma etapa de terapia básica vamos a tener pequeños pasos como la obturación de las caries que tiene el paciente, porque si no están obturadas las caries constituyen nichos para las bacterias. Entonces sí o sí tenemos que eliminar todas las caries, obturarlas, remodelar las obturaciones que están defectuosas, desbordantes. Todas las restauraciones desbordantes constituyen bordes donde se va a acumular placa bacteriana y en todo caso cálculo. Vamos a realizar las exodoncias necesarias, por ejemplo, de los restos radiculares que ya no podamos restaurar. Vamos a hacer la eliminación de las interferencias oclusales, o sea, de los contactos prematuros que pueden generar, por ejemplo, movilidad de alguna pieza dentaria. Si es necesario, si tenemos movilidades grado 2 que todavía son recuperables, si tenemos pilares vecinos que pueden soportar las fuerzas, podemos llegar a ferulizar. También podemos realizar algunos pequeños movimientos dentarios a través de pequeños tramos con pequeñas ortodoncias. Vamos a realizar el pulido de restauraciones defectuosas o no, y pulido de superficies. A veces los pacientes ya tienen, por ejemplo, en los pacientes portadores de ortodoncia, justamente a veces tenemos puesto el bracket con mucho cemento. Ese cemento tiene una superficie que en la microscopía es porosa, eso atrapa placa y nos da mayor cantidad de superficies pobladas por bacterias. Entonces, realizamos el pulido de todo lo que necesitemos para evitar acumulación de placa. Y siempre hacemos dentro de esta terapia básica la reevaluación tisular una vez concluida esta terapia. Y bueno, ¿qué es el raspaje? Es esa instrumentación meticulosa del diente con el propósito de remover todos los depósitos dentales calcificados o no. Y acá me detengo. ¿Qué quiere decir depósitos calcificados o no? Muchas veces ustedes solo tratan de remover con las curetas el cálculo, pero acá, pay attention, porque ustedes tienen que eliminar no solo el cálculo, sino también todo lo que es la placa bacteriana. No es necesario que hagan cepillado mecánico, cepillado con brochita, cepillado con cepillito, cepillado, cualquier cepillado que quieran hacer, porque con la cureta pueden eliminar absolutamente todo de esa superficie, sobre todo la supragingival de la pieza dentaria. O sea, la cureta elimina todo, por eso dice que es con el propósito de remover depósitos dentales calcificados o no. Y lo que crea es una superficie, un área biológicamente limpia y clínicamente suave. Y acá me detengo nuevamente, porque cuando ustedes le hacen el raspaje a los pacientes, si se lo hicieron correctamente, el paciente después les va a contar que siente mucho más suave los dientes. Entonces ustedes cuando le van a convencer a los pacientes, le tienen que contar de esta agradable sensación que van a tener después, además de la eliminación, ¿no?, del mal aliento, por causa de la eliminación del cálculo. Y el alisado tiene la diferencia de que es también la instrumentación meticulosa de la superficie radicular, porque no se alisa la superficie del esmalte. El esmalte es como un vidrio, chicos. Entonces no hay nada que alisar en ese esmalte. Lo que se alisa es la superficie radicular. Y no solo tratamos de alisarlo, sino que tratamos de eliminar todo el cemento reblandecido e infectado. ¿Y por qué está infectado? Ese cemento, si ustedes se acuerdan, tenemos las hermosas fibras de Sharpei que forman un ligamento circular alrededor de la pieza dentaria y que ancla la pieza al alveolo. Esas fibras de Sharpei se insertan
en la pieza dentaria y forman unas pequeñas orificios microscópicos que terminan siendo lagunas. Lo que sucede con la enfermedad periodontal es que cuando tenemos pérdida de inserción, esas fibras ya no se van a separar, digamos, de la pieza dentaria, porque va a migrar apicalmente la inserción del diente, ¿sí? Entonces, ese lugar donde estaban insertadas las fibras de Sharpei van a pasar a ser lagunas, y lagunas donde se van a meter las bacterias. Por tanto, lo que nosotros buscamos cuando hablamos de alisado radicular es eliminar ese cemento reblandecido alrededor de las lagunas y también las lagunas donde están metidas las bacterias. Todo esto se hace para lograr una superficie biológicamente apta para la cicatrización de los tejidos periodontales. ¿Por qué? Si la superficie radicular no está limpia, lo suficientemente limpia, el tejido no se va a volver a adherir a la superficie. Por eso raspamos y alisamos. No por capricho, porque la enfermedad ya en el punto donde está no vamos a poder reponer los tejidos periodontales hacia coronal. Eso no va a suceder. Pero la enfermedad va a seguir progresando hacia apical y nos vamos a quedar sin pieza dentaria. Y para que el tejido vuelva a superponerse coronalmente al menos 1 o 2 milímetros, nosotros necesitamos que esa superficie esté sana, no esté llena de bacterias, para que nuestro epitelio y nuestro tejido conjuntivo pueda volver a ubicarse sobre su superficie. El raspaje y el alisado no son técnicas que se hagan por separado para nada, sino que la diferencia radica en que se aplican diferentes graduaciones o grados a la hora de hacer la adaptación de la cureta. Eso es todo lo que sucede y esa es la diferencia. El raspaje se realiza en una angulación cercana a los 90 grados, en cambio el alisado se realiza en una angulación más cercana a los 45 grados. Y el alisado, como dice acá en el Power, solo se realiza en el raspaje subgingival, punto y aparte. Acá espero que sean muy buenos compañeros de sus compañeros de box de cuarto año, y cuando ellos van a hacer sus tratamientos gingivales, que generalmente son en pacientes sin pérdida de inserción, ustedes le digan, cuando van a completar la historia clínica, que ellos hicieron raspaje supragingival. Ellos no hacen raspaje y alisado como hacen ustedes en los pacientes periodontales, ¿sí? Así que espero que sean muy buenos compañeros y les enseñen a ellos que hacen raspaje supragingival y ustedes sí hacen raspaje y alisado subgingival. Esa es la pequeña diferencia. Bueno, como les decía, el objetivo es restablecer la salud gingival. ¿Por qué? Porque tratamos de eliminar todo el biofilm, los cálculos y las endotoxinas, algo de lo que por ahí no hablamos mucho, pero que son las toxinas que liberan todas las bacterias y que lo que generan es inflamación, porque son mediadores de la inflamación los endotoxinas. La idea de esto es generar una biología aceptable en la superficie radicular para remover la inflamación, eliminar la bolsa, facilitar la higiene oral al paciente y preparar los tejidos para los procedimientos quirúrgicos. Cuando vamos a realizar cualquier cirugía de tipo periodontal, la primer parte del tratamiento es sí o sí la terapia básica con su correspondiente raspaje y alisado radicular. Si no hacemos este paso previamente, luego los tejidos no van a cicatrizar correctamente o van a cicatrizar más lentamente por estar expuesto a la inflamación causada por las bacterias. Cuando está indicado en todo el tratamiento de las enfermedades periodontales, tanto en la gingivitis como la periodontitis, para prevenir obviamente la aparición de enfermedades periodontales, y en la fase de mantenimiento como para prevenir la nueva aparición de enfermedad periodontal. Se puede realizar de forma manual a través de las curetas o de forma sónica o ultrasónica con diferentes equipamientos, que ustedes lo tienen en la clínica con el cavitador.
En esta imagen, que después le vamos a dejar este PowerPoint a mano en el aula virtual, tienen todas las posiciones paciente-operador, y van a ver que aquellas que son en la misma posición tienen el mismo color. Por ejemplo, verán que en celeste tenemos la posición de 10 y 11 horas, y les indica qué caras de los dientes pueden tratar en esta posición, como ser vestibular del cuadrante superior izquierdo, también palatino del cuadrante superior derecho, lingual del cuadrante inferior derecho, y vestibular del cuadrante inferior izquierdo. Todas esas, en la posición 10 u 11 horas, podemos trabajar raspando todas esas superficies dentarias. Y en la posición de 9 horas tenemos, por ejemplo, las superficies vestibulares del cuadrante superior derecho, las superficies palatinas del cuadrante inferior, superior izquierdo, como así también todo lo que es mesial y distal de las piezas anteriores del cuadrante superior, de ambos cuadrantes superiores en realidad, sector anterior superior. Y lo mismo en la posición de 12 horas podemos raspar diferentes caras de las piezas dentarias, como le dice ahí, vieron que en el cuadrante anterior superior vamos a tener las caras mesiales de las piezas dentarias del cuadrante superior derecho y las superficies distales del cuadrante superior izquierdo. Esto es muy importante porque cuando van a agarrar la cureta, cuando tengo el placer de mostrarles, y no estamos tan apurados, siempre les digo que hagan todo un lado primero y todo el otro lado después. Porque la cureta 5-6 se adapta a las superficies proximales, ¿no? Entonces, ustedes van a colocar paramecial de un lado del cuadrante superior derecho y para el cuadrante distal del otro lado. Entonces, es importante que ustedes hagan todo de un lado primero, todo el otro lado después, para no tener que estar girando la cureta de un lado o del otro, de un lado o del otro, porque tardan más tiempo, ¿no? Todo esto recién lo pueden aplicar cuando están en la boca del paciente, y siempre es importante por eso que cuando van a empezar el raspaje nos llamen. Yo sé que a veces es una tarea titánica andar corriendo detrás nuestro y que a veces son un montón, pero si pueden, aunque sea la primera vez, llamarnos para mostrarles, nosotros estamos para esto, justamente para mostrarles la posición paciente-operador. Y lo más importante de todo esto, de la posición paciente-operador, es que ustedes siempre tienen que trabajar sentados, con los pies apoyados en el piso, con los muslos paralelos al piso, la espalda recta y la cabeza recta. Por eso es interesante que apliquen todas las posiciones paciente-operador adecuadas. Así que les queda el power como para irse amigando con esto. Mi consejo es que lo impriman y si quieren lo plastifiquen con cinta, con lo que quieran, y lo tengan a mano en la clínica, detrás la libreta, en el portablogs, donde ustedes quieran, así como la clasificación, la nueva clasificación periodontal, en donde está el cuadro de estadios y de gravedad. Los principios generales de instrumentación, algo ya les habló Mimi. Yo de estas cosas solo voy a rescatar algunas cosas. Que para la accesibilidad, que es el primer principio, la clave es la posición paciente-operador. Y en esta posición paciente-operador, volver a repetirles lo mismo, que ustedes estén sentados, con los pies apoyados en el piso, con los muslos paralelos al piso, ¿sí? Para hacer la ficha también me recalca acá la profesora Benítez, que también es importante que vayan poniéndose en posición de paciente operador. Bueno, en cuanto a la visibilidad, la iluminación y la separación, tenemos que, de la visión, siempre que sea posible, usted tiene que tratar de ver con visión directa. Pero cuando esto no es posible, lo hacemos con el espejo por visión indirecta. La iluminación también. La iluminación, cuando podemos, da el foco directamente sobre la boca del paciente. Y cuando no, utilizamos el espejo como iluminador para poder ver algunas zonas que no nos permite la iluminación directa.
También tenemos la separación. Cada vez que intento cambiar, cambio mal, chicos, y vuelvo el power atrás. Bueno. Acá ven la iluminación indirecta con el espejo y la visión y la iluminación indirecta a través del reflejo del espejo. Cuando vamos a trabajar tenemos que tener en cuenta que tenemos que separar los tejidos blandos, chicos, para no lesionar al paciente. Así que el carrillo y la lengua se retraen con el espejo. Y el labio se retrae con los dedos, sobre todo con el dedo índice de la mano no operante, ¿ok? Eso es re importante. Del estado del instrumental, los instrumentales siempre tienen que estar limpios, estériles, en buen estado, afilados. ¿Pero por qué? Porque esto nos da mejor sensibilidad táctil, disminuye la cantidad de fuerza que tenemos que hacer y por lo tanto disminuye la fatiga del operador. Muchas veces todos los alumnos tienen el instrumental desafilado. Y digo, todos los alumnos tienen instrumental desafilado porque no importa si los compré en abril y los usé una vez, para cuando voy a usarlos la segunda vez, ese instrumental ya está desafilado. Y cada vez que lo usamos, pierde filo. Pero esta condición se puede mejorar con la piedra de afilar y como les estuvo explicando la profe Mimi, haciendo la técnica de afilado. Se pueden hacer cada vez que terminan el raspaje alisado de un paciente, deben poner a limpiar y esterilizar el instrumental y deben afilar. Si quieren, cuando llegan a la clínica, pueden traernos el instrumental con la piedra a afilar y nosotros nos encargamos de afilarle por lo menos la primera vez para que vean cómo es la técnica y luego lo van haciendo ustedes. Pero sí o sí tienen que afilar, les juro que va a ser mucho más fácil la tarea y no van a querer siempre hacer todo con el cavitador. Bueno, siempre deben conservar el cambio limpio y seco. Es imposible trabajar con un campo donde está invadido por sangre, por saliva. Por lo tanto, el suctor debe estar siempre presente en la boca del paciente. Tienen que tener muchas gasas estériles. Así que pongan, por favor, esterilizar con el instrumental siempre un montón de gasa, toquitos de gasa, no un par de gasitas, sino un toco de gasa. Tenemos que eliminar siempre de la cavidad bucal los restos de saliva, la sangre y los restos de cálculo. También otra cosa que me parece un buen consejo darles, es que siempre en la mano no operante empuñen una gasita en el medio de la palma y en esa gasita vayan limpiando el instrumental que están utilizando, ¿sí? Para poder hacer raspaje alisado, la toma del instrumental es con toma de lapicera modificada. La toma de lapicera modificada implica que el instrumental es tomado por el dedo pulgar y el dedo índice, cuyo dedo índice se ve apoyado por el dedo mayor y a su vez el dedo índice se retrotrae hacia atrás del mango generando una montañita, como ven ahí en la imagen, y de esa manera se comparten las fuerzas con el dedo anular, el mayor, el pulgar y el índice. Para eso se utiliza esta toma, para poder compartir la fuerza del instrumento. Bueno. Siempre que vamos a tomar el instrumento, tenemos que tener un apoyo digital. Ese apoyo digital va a evitar que nosotros nos corramos del terreno y laceremos los tejidos vecinos. Va a evitar todos esos movimientos bruscos que a veces tenemos que hacer y va a facilitar el buen manejo de la fuerza, disminuyendo la fatiga. Los apoyos ideales son siempre el del dedo anular, que permanece, de ser posible, pegado al dedo medio. Esto favorece un movimiento que es el movimiento del raspaje alisado radicular, que es el movimiento de muñeca-antebrazo. Genera mayor potencia y control de todos los movimientos. Y dentro de los apoyos, recordemos que vamos a tener apoyos intrabucales, que el ideal es ese apoyo del dedo anular, que puede darse en la misma arcada o puede darse en la arcada contraria a la pieza de andar y a trabajar.
Y también tenemos apoyos extrabucales con la palma arriba, con la palma hacia abajo. El ideal, como les decía, es el apoyo que está dado por el dedo anular dentro de la misma boca. Pero no siempre es posible, y en los casos en donde no es posible, nosotros vamos a buscar otros apoyos, como el de la palma hacia arriba o el de la palma hacia abajo, que es extrabucal. Para poder activar el instrumento, nosotros vamos a adaptar la cureta, la vamos a angular, vamos a ejercer presión lateral y vamos a hacer diferentes tipos de movimientos. Movimientos exploratorios o movimientos de raspaje. Y acá hay un pequeño cuadrito que vengo a recordarles cuáles son los instrumentos que podemos utilizar para raspaje. O sea, en el área de periodoncia. Tenemos las hoces, los asadones, los cinceles, las limas y las curetas. Pero como pueden ver en este cuadro, todos los instrumentales requieren terminación con cureta, porque no realizan un correcto alisado radicular o porque su parte activa es tan grande que no permite la penetración en la bolsa hasta la zona más apical. Por lo tanto, nosotros, para disminuir la cantidad de instrumental que ustedes utilizan en la clínica con los costos que esto tiene, solo les hacemos comprar las curetas. Dentro de las curetas, como ya le explicó la otra profe, tenemos las universales y las específicas. Hay pequeñas diferencias que ahora las vamos a repasar en un cuadrito. Y pero lo que quiero que aprendan es que a veces dicen por las curetas en general, cuando tienen curetas argentinas o curetas de mala calidad, suelen decir que son curetas universales. Pero les vengo a contar que no. Las curetas universales son juegos de curetas que están diseñadas por algún autor y son diferentes de las curetas de Grasey por otras características, y estos juegos son los juegos de McCall, de Goldman Fox, de Columbia, las Langer, las Younger Good. Todos esos juegos de curetas son juegos de curetas universales. Y nosotros en la clínica, en cambio, utilizamos un juego de curetas específicas, que es el juego de curetas de Grasey. O sea, el autor de nuestras curetas es Grasey. Y el autor de estas otras curetas universales son, como ya les nombré, McCall, Goldman Fox, Columbia, Langer, Younger Good. Nosotros dentro de lo que son las curetas específicas usamos las de Grasey. Y dentro de las curetas de Grasey, a su vez, seguimos siendo muy solidarios, utilizamos un juego reducido. Ese juego reducido tiene solamente 4 curetas, la 5-6, la 7-8, la 11-12 y la 13-14. Está mal acá el power, chicos, perdón, dice 12-13 y es 13-14. Este juego reducido, como ya les contó Mimi, son para las anteriores, para las caras vestibulares de molares y para las caras distales y mesiales de los molares. Y luego tenemos los juegos dentro de las específicas de tallo largo, que son esas after five, y los juegos de mini hojas, que son las mini five. Todas estas curetas, tanto universales como específicas, a su vez, son fabricadas por las diferentes marcas. O sea, Hugh Freddy fabrica todos estos juegos de curetas. A su vez, American Eagle fabrica también todos estos juegos de curetas. Y así la marca Panorama, la marca Medici, todas fabrican los diferentes juegos de cureta. Por eso, no confundir que sean importadas con que sean universales, que sean de Grasey, con que sean, ¿se entiende? Tenemos juegos de curetas universales y juegos de curetas específicas. Bueno, estas imágenes muy pixeladas, mil disculpas, son para mostrar las adaptaciones de las curetas, ¿sí? Tenemos acá en esta imagen, no sé si pueden ver mi cursor, pero lo que tienen que ver es cómo la cureta se adapta a la bolsa, a la superficie radicular en este caso, a raspar. Y la pequeña diferencia entre las curetas universales y de Grasey. Las curetas universales no tienen una hoja diseñada para cada superficie. Esa es la diferencia con el juego de Grasey.
Es decir, a la cureta universal, nosotros los operadores la tenemos que adaptar a la superficie a raspar. En cambio, las de Grasey, nosotros no tenemos que adaptar la hoja a la superficie. ¿Está? Las curetas universales tienen una sola angulación en todo el trayecto, en cambio las curetas Grasey tienen 2 angulaciones. Y además, la hoja de la cureta de Grasey está biselada a 60 grados respecto al vástago, y la hoja de las curetas universales es no excéntrica, biselada a 90 grados respecto al vástago. Cuando nosotros hablamos de la técnica de raspaje, nosotros vamos a referirnos al libro Pattinson y Pattinson, donde tienen toda la técnica detallada. El libro Pattinson y Pattinson es un librito que, si no me equivoco, tiene 200 páginas aproximadamente. Es cortito, y si ustedes quieren entender la técnica, realmente les sugiero que saquen el libro de la biblioteca, vayan a la fotocopiadora de Exactas o a cualquiera que les quede cómodo, y hagan una copia de este librito. Le vamos a subir, acá me dice la doctora Benítez, el PDF, pero de todos modos es un pequeño gasto con recursos inagotables de información para ustedes. Bueno, la técnica dice que la cureta se sostiene con la toma de lapicera modificada, como ya les mostré que es la toma. Lo que hacemos es buscar un apoyo digital estable, que en lo posible debe ser el del dedo anular. Seleccionamos la parte activa. Esto lo podemos ver en la luz, chicos. Yo suelo mostrarles debajo de la luz que hacemos un pequeño giro de la cureta y encontramos rápido el brillo que nos dice dónde está el lado cortante. La adaptamos al diente y ahí lo que hacemos es insertar la hoja ¿hasta dónde? Chicos, hasta el fondo de la bolsa, o sea, hasta nuestro epitelio de unión allá. Sin miedo, nosotros tenemos que ir hasta el fondo, porque lo que queremos es remover toda la placa que está ahí, desarmar todo ese biofilm que está ahí, que tiene bacterias anaerobias, y remover todo el cálculo que se encuentra en esa bolsa. O sea que hasta el epitelio de unión, ¿hasta dónde meten? Hasta el fondo. Nunca mejor dicho. Bueno, desde ahí ustedes van a establecer la angulación de trabajo, que va entre 45 y 90 grados. Dependiendo de qué van a hacer, si raspaje o alisado. Ahí lo que van a, una vez que adaptaron la cureta, una vez que llegaron hasta el final de la bolsa, ahí lo que van a hacer es ejercer presión lateral hacia la pieza dentaria. Esto es muy importante, porque si no, no logran el raspaje. Si ustedes no hacen presión lateral, bruñen el cálculo. Ahí van a realizar como pequeños movimientos que son exploratorios para saber si hay cálculo o no, y una vez que encuentran el cálculo, realizan los movimientos de raspaje, con presión lateral firme, con movimientos cortos y controlados, superpuestos, o sea, a un movimiento, a otro movimiento, cortito, muñeca, antebrazo, cortito, y vuelvo a hacer otro movimiento. No saco nunca, no retiro nunca la cureta de la boca, no cambio la posición del brazo, me quedo ahí, hago movimientos cortos, controlados y superpuestos. Se continúa con los movimientos de alisado y ahí volvemos a hacer presión lateral, que es más leve, y hacemos movimientos más largos y superpuestos para alisar la superficie radicular. Siempre cuando vamos haciendo el raspaje y luego el alisado, lo que vamos a ir haciendo es siempre volver a adaptar la cureta a la superficie, porque voy a ir cambiando tanto de lugar de la pieza dentaria, como de cara de la pieza dentaria, como de pieza dentaria. Entonces siempre voy a adaptar la cureta, hago los movimientos, vuelvo a adaptar la cureta, hago otros movimientos. Bueno, ya estamos llegando al final, y lo que van a hacer siempre, cuando ya rasparon un cuadrante, cuando rasparon toda una arcada, siempre les recomendamos que empiecen por un cuadrante, y si sienten que están con tiempo, o que están capacitados para hacer toda la arcada, hagan toda una arcada. Y que después evalúen si pueden continuar o con otro cuadrante o con otra arcada. Lo más importante es que ustedes en esa misma sesión, con la jeringa triple, haciendo spray de agua y aire, hagan una inspección visual.
y con la sonda periodontal o con la misma cureta hagan una inspección por la sensación táctil. ¿Para qué? Para encontrar depósitos de cálculo que quizás durante la técnica se les escaparon, quizás al haber sangre en el surco, sangre en toda la boca a veces, por falta de limpieza de ese campo donde estamos trabajando. Entonces lo que tenemos que hacer es, cuando ya terminamos de raspar o pensamos que terminamos de raspar, con la jeringa triple largamos spray de agua y aire, limpiamos bien toda la boca y vamos pieza por pieza dentaria haciendo con el chorro de agua y aire, separando el surco gingival o la pared de la bolsa de la superficie de la pieza dentaria. Y ahí podemos ver, también a veces ayudándonos con iluminación indirecta, con el espejo, para ver si quedó algo de cálculo. Entonces, en esa misma sesión, nosotros hacemos inspección visual con jeringa triple y con la sonda o la cureta, por la sensación táctil, volvemos a repasar todas las superficies para ver si quedaron libres de cálculo. Y en la próxima sesión, posterior al raspaje, lo que hacemos es controlar si hubo disminución de la inflamación. Y muchas veces la disminución de la inflamación conlleva a una disminución de la profundidad de sondaje, que en muchos casos nos permite visibilizar más cálculo o poder llegar realmente al apical de la bolsa periodontal, que en una primera sesión muchas veces no es posible. Por eso el raspaje alisado se realiza en varias sesiones. No es por capricho nuestro, no es porque querramos tenerles haciendo periodoncia todo el tiempo, sino que porque los tejidos se van desinflamando sesión a sesión y muchas veces van descubriendo más cálculo y otras veces nos van permitiendo llegar hacia apical de la bolsa. Por eso solamente. ¿Qué le tenemos que contar al paciente antes de empezar con nuestro raspaje alisado? Nosotros el tejido que tenemos por debajo del cemento, que es delgadísimo, es nuestra dentina. Esa dentina es muy sensible y entonces lo que sucede muchas veces con el raspaje, que varía de paciente en paciente, es que el tratamiento de raspaje alisado radicular le genera una hipersensibilidad dentinaria. Esta hipersensibilidad dentinaria puede ser del momento en que realizamos el raspaje o puede sostenerse en el tiempo. Esto varía de paciente en paciente. Vuelvo a rescatar esto. Y generalmente el día que hacemos el tratamiento queda irritada la zona, pero después suele ceder esa molestia. Pero al paciente hay que avisarle, porque no hay nada peor que el paciente aparezca a la segunda sesión, si aparece, y diga, yo vine sin dolor y ahora me duele cuando tomo agua fría, me molesta cuando tomo agua fría, me fui de acá y me molestaban los dientes. Entonces, hay que antes de empezar el tratamiento contarle que una de las secuelas, porque es una secuela, es esa hipersensibilidad, que le puede aparecer sobre todo ante la presencia, ante estímulos de alimentos fríos en general. Y lo otro que sucede es que, como les contaba recién, cuando van pasando las sesiones, se va produciendo que va desapareciendo todo el componente inflamatorio de la enfermedad y por tanto se produce la retracción gingival. Y eso no es porque ustedes le hayan hecho un daño, sino porque desaparece la inflamación y por tanto esa proliferación del tejido ante la presencia de irritantes. Algunas otras secuelas o complicaciones que pueden aparecer, pero no aparecen siempre, son el absceso, por ejemplo, ante el bloqueo, ante el cierre de una bolsa periodontal. Eso lo vamos a explicar la próxima clase en el teórico del miércoles. También puede haber una leve hemorragia que generalmente cesa luego de la sesión y puede producirse bacteremia, que es la infección por las bacterias de la sangre, ¿sí? Así que estas son las cosas que hay que contarle al paciente, sobre todo las ligadas a la hipersensibilidad y a la retracción gingival, que siempre suceden, y las otras complicaciones
Uno le puede relatar, pero simplemente para que sepa que si aparece algún síntoma, nos avise. Solamente eso. Y que la mayoría de estas secuelas y complicaciones no son difíciles de manejar, pero que es muy importante saberlas a tiempo. Eso más que nada. Bueno, chicos, ya los aburrí bastante. Creo que ya les expliqué un poco en sí la técnica de raspaje. Necesito que todos estos pasos ustedes los aprendan. Sobre todo ustedes de 5º año, que tienen que hacer de guías de los chicos de 4º año. Por lo tanto, les pido por favor que el Power se los vamos a subir ya mismo. Así que lo descarguen y por favor estudien los pasos de la técnica. Y si pueden acceder al libro Pattinson y Pattinson, van a tener realmente una cantidad de información importante para sostener con argumentos qué es lo que van a hacer en la clínica, ¿sí? Por eso me ocupé de explicarles cada uno de los puntos, porque creo que las cosas de memoria no se aprenden.